Corría el año de 1806 cuando en San Pablo Guelatao, estado de Oaxaca, el 21 de marzo, nació Benito Pablo Juárez García, de origen de la etnia zapoteca, nombrado como el Benemérito de las Américas. Licenciado en Derecho, diputado por Oaxaca y durante el gobierno de Ignacio Comonfort fue gobernador de Oaxaca. Como gobernador de este estado realizó obras públicas como construcción de caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, construcción y fundación de escuelas normales, así como el levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca. Al volver Santana al poder, Juárez fue arrestado y desterrado, primero en Jalapa, posteriormente pasó una estancia en la prisión en San Juan de Ulúa y posteriormente fue enviado a La Habana y de La Habana fue deportado a Nueva Orleans. Después, al caer Santana y llegar Juan Álvarez a la presidencia e Ignacio Comonfort como ministro de guerra y siendo Juan Álvarez presidente, Juárez es nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia, desde donde promulga la Ley Juárez, considerada como la primera de las leyes de reforma en México el 23 de noviembre de 1855. Esta ley suprimió los tribunales especiales, aboliendo privilegios de los militares y de los religiosos. Los miembros del ejército y del clero podían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos ordinarios y, en pocas palabras, ante la ley todos los hombres son iguales y deben ser juzgados por los mismos tribunales. Aunque, dada la fuerza del ejército y de la Iglesia católica, se mantienen los tribunales militares y eclesiásticos. Sin embargo, más adelante, con la renuncia de Álvarez a la presidencia, el general Comonfort quedó como presidente interino. En diciembre de ese mismo año, Juárez no se solidariza con la nueva política de Comonfort y Juárez fue encarcelado, lo cual fue el detonante de la Guerra de Reforma. El 17 de diciembre se proclamó el Plan de Tacubaya. Dicho tratado le daba al entonces presidente de la República, Ignacio Comonfort, facultades omnímodas, que significa totalitario y absolutista, y tenía como objetivo principal derogar la Constitución de 1857. El general Félix Zuloaga, al mando del movimiento armado del Plan de Tacubaya, desconoce a Ignacio Comonfort y asume la presidencia del país sin sustento constitucional alguno. De acuerdo con la Constitución de 1857, ante la ausencia de presidente de la República, correspondía asumir la presidencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese momento era el licenciado Benito Juárez García. Como presidente de la República, Juárez deja la Ciudad de México y comienza la Guerra de 3 años o Guerra de Reforma desde la ciudad de Veracruz. Dio a conocer un manifiesto a la nación el 7 de julio de 1859 y posteriormente las leyes de reforma. La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos del 12 de julio de 1859. Esta ley decreta que entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuera la clase de predios, derechos y acciones en que consistan, en nombre de aplicación que hayan tenido, y declara
que habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra. Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859. El artículo primero de esta ley declara que el matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previas las formalidades que establece esta ley, se presenten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio. Ley orgánica del registro civil o ley sobre el estado civil de las personas, del 28 de julio de 1859. De acuerdo con el artículo primero de esta ley, se establecen en toda la República funcionarios que se llamarán jueces del estado civil y que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento. Ley sobre libertad de cultos del 4 de diciembre de 1860. En su primer artículo, la ley señala que las leyes protegen el ejercicio de cultos católico y de los demás tipos de cultos que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el límite de terceros y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia ante el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por otra es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que por las leyes de la Reforma y la presente se declara y determina. Promulgó diversos decretos. Decreto que declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios y en los campos santos, quedando los lugares respectivos bajo jurisdicción civil. Decreto que declara qué días deben tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Decreto por el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia del 2 de febrero de 1861, que hasta la fecha habían administrado las autoridades y corporaciones eclesiásticas. Decreto por el que se extinguen en toda la República las comunidades de religiosas del 26 de febrero de 1863. Este decreto se expide durante la invasión y ocupación del territorio nacional por el ejército francés. Quedan extinguidas en toda la República las comunidades de señoras religiosas, pero dicha extinción no comprende a las hermanas de la caridad, pues, aparte de no hacer vida en común, están consagradas al servicio de la humanidad. Las leyes de reforma las vamos a poder resumir como independencia del Estado con respecto a la Iglesia, la ley sobre matrimonio civil, sobre el registro civil, la de panteones y cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación, además de que quitara autoridad moral a los miembros de la Iglesia. También se les quitaba una fuente importante de ingresos al declarar los matrimonios y los entierros como asuntos del Estado y no de ninguna iglesia. Ya como presidente, Juárez suspendió el pago de la deuda externa, lo que causó la intervención del Reino Unido, España y Francia,
en 1861. Reino Unido y España se retiraron, pero Francia se asoció con los conservadores, invadió México en 1863. Instaló el imperio de Maximiliano I en 1864. Benito Juárez se retiró a Paso del Norte, al municipio de Parras, y desde ahí organizó la resistencia. En esta retirada, Juárez llevaba los archivos de la nación. Después de 3 años de guerra, Juárez entra triunfante en la Ciudad de México tras la derrota de Maximiliano I, y en un manifiesto anuncia el 15 de julio de 1867, poco después de entrar en la capital y ordenar el fusilamiento de Maximiliano I, su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Estuvo en el cargo de la presidencia de la República hasta su muerte el 18 de julio de 1872.